Buenos días, profesora y compañeros. En el siguiente video les voy a explicar mi parte del trabajo grupal de enfermedades infecciosas en los animales. Ok, primero que nada les voy a dar una pequeña introducción. Panamá es un país que ha gozado con una sanidad animal envidiable a lo largo de las décadas. Muy pocos países gozan de una sanidad tan buena y se debe más que nada a que cuando se importan animales se revisan, se les hacen pruebas, se revisa su vacunación, se revisa toda su documentación para asegurarse de que no traigan ningún tipo, no sean portadores de ningún tipo de enfermedad al país. Otra cosa importante es que Panamá, debido a su clima tropical, tiene muchas enfermedades endémicas, entre ellas hay muchas parasitarias, pero estas enfermedades normalmente se localizan en zonas específicas del país. Por ejemplo, más adelante les voy a hablar de una enfermedad que se localiza más que nada en el Darién. Y lo que se hace es que se aísla en esa zona. Se evita que los animales que sean transportados de una zona a otra, de una provincia a otra, lleven esta enfermedad y por lo tanto se evita que se esparza esta enfermedad. En el siguiente trabajo nos basamos más que nada en el Manual Internacional de Diagnóstico y Vacunación de la OIE, que es la Organización Internacional de Enfermedades Zoonóticas, si no estoy mal. No, si no estoy mal, eso significa el acrónimo, no me acuerdo muy bien ahora mismo. Básicamente es la sanidad veterinaria a nivel mundial, a nivel internacional. Se eligieron dos enfermedades por especie vista en clase y a continuación se va a explicar un poquito más de la enfermedad, la forma en la que se diagnostica, las muestras que se toman y qué sucede cuando esta enfermedad es diagnosticada en Panamá, si hay alguna reglamentación específica, sacrificio o si hay algún tipo de tratamiento o manejo. Ok, a mí me tocaron los equinos y los bovinos. Voy a hablar primeramente de los equinos. La primera enfermedad de los equinos que tengo es la durina. La durina es una parasitemia producida por el Trypanosoma equipidermum. Me disculpan con la pronunciación de algunos nombres, me cuesta un poquito. Este se transmite entre caballos mediante el coito o mediante el contacto con secreciones vaginales o seminales contaminadas. También se puede dar cuando se eh, cuando se realiza fertilización en una hembra con semen infectado, también se puede pasar a la hembra. Ok, este parásito es muy difícil de encontrar en la sangre. En un frotis de sangre muy raras veces va a aparecer. En la figura 1 se puede observar cómo se vería el parásito en una muestra de sangre, pero muy rara vez se puede ver así. Entonces no se puede diagnosticar de esta forma. Los síntomas clínicos normales que tiene es que el animal empeora, mejora y después vuelve a recaer y eso va siguiendo hasta que lleva a la muerte del animal. También puede haber una paraplegia y muy rara vez, pero es posible, se puede dar una recuperación milagrosa del animal. Otros síntomas que se pueden observar es una fiebre moderada, un edema en los genitales y las glándulas mamarias, erupciones cutáneas, falta de coordinación, parálisis facial y labial, lesiones oculares, anemia y emaciación. Ok, el diagnóstico es muy difícil encontrarlo en sangre, entonces el diagnóstico se basa en una mezcla entre los síntomas clínicos, el diagnóstico clínico de la enfermedad, pruebas serológicas y se están mejorando y afinando algunas pruebas moleculares para realizarle también. Una vez que se encuentra el diagnóstico clínico, o sea, se ve al animal, se recopila toda la información de los diferentes síntomas que presenta, se decide si si él es candidato o no para tener esta enfermedad y entonces se pasa a hacer las pruebas serológicas, que sería lo primero que se hace. Las pruebas serológicas tenemos la prueba de fijación de complemento, la prueba de inmunofluorescencia directa y también tenemos ensayos del sistema inmune como el ELISA, que es enzimo inmunoanálisis y PCR. La primera es la prueba de fijación de complemento. En esta prueba lo que se busca es detectar la presencia de un anticuerpo específico o de un antígeno en el suero del animal.
Entonces lo que se hace es que se extrae la sangre del animal, se centrifuga hasta obtener el suelo y se pone para que reaccione ya sea un anticuerpo con el antígeno de Trypanosoma equidermum, disculpo otra vez, o que se le pone el anticuerpo y que reaccione el parásito que hay en el suelo, las proteínas del parásito que están en el suelo. El problema que tenemos con esta prueba, con esta enfermedad y esta prueba, es que es muy difícil poder distinguir entre las especies, ya que el Trypanosoma equidermum se puede parecer mucho al Trypanosoma evansi, entonces no es exactamente conclusiva. Te parece que hay un Trypanosoma, pero no sabes específicamente qué especie. Hay que tener mucho cuidado. Ok, lo siguiente que utiliza es la inmunofluorescencia directa IFARS, que utiliza dos anticuerpos. El primer anticuerpo se une a su molécula diana, que en este caso sería el antígeno de la enfermedad, y entonces el anticuerpo secundario se une al anticuerpo primario y crea la fluorescencia. Es bastante precisa. No sé, no encontré problemas con la sensibilidad de esta prueba. La siguiente prueba es la técnica de ELISA, en la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable. Ok, traduciendo, es muy parecido a la de inmunofluorescencia, pero se tienen platos con el antígeno inmovilizado, el antígeno del parásito, y se pone anticuerpo para que este presente, bueno, me vuelvo a explicar. Tenemos el antígeno del animal obtenido, tenemos el suelo del animal que se cree que tiene la enfermedad, se pone en los pocillos de los platos y se agrega un anticuerpo que sabemos que va a reaccionar con el antígeno de orina y que tiene alguna forma de señalizarnos que se unió al antígeno. Normalmente es mediante la presencia de fluorescencia que se puede leer mediante los lectores de ELISA. Después tenemos la reacción en cadena de polimerasa, la PCR que nosotros conocemos. En este caso se toma la muestra del caballo, se procesa y se comienza el proceso de la PCR. Este proceso, lo que se hace es que, un segundo por favor. Mis disculpas por esa pausa. En esta prueba lo que se hace es que se toma la muestra del animal, se pone en el termociclador, se procesa. Primero se procesa, después se pone en el termociclador y se pone en cebadores o primers específicos para el ADN del trypanosoma que estamos buscando, Trypanosoma equidermum. Y si se realiza la multiplicación de cadenas de ADN, entonces sabemos que en esta muestra está el trypanosoma. Si no hay multiplicación del ADN, no está ahí. Esta técnica aún está siendo afinada, no se ha terminado de afinar, por lo tanto no es muy usada en el mercado. Ok, las muestras que normalmente se utilizan son de sangre, de suero, secreciones vaginales y semen y secreciones seminales, básicamente. En Panamá, esta de enfermedades de declaración obligatoria, siguiendo el listado que nos dio el servicio que nos dio la OIE, tiene que ser diagnosticada y cuando es diagnosticada tiene que ser informada inmediatamente al Servicio Veterinario Nacional. En Panamá normalmente se utilizan las pruebas de fijación de complemento y el examen de inmunofluorescencia del IFAT, además de la sintomatología clínica para detectarla. Es muy raro que se utilicen pruebas serológicas. Esto es debido a que el ELISA es bastante costoso y el PCR aún se está afinando. Puede que en clínicas privadas realicen el ELISA, está esa posibilidad. Bueno, aquí estamos viendo en la imagen, en la figura 2, las lesiones cutáneas de las que estaba hablando que aparecen en la piel de caballo.
Lo que me parece bastante curioso es que aunque se tiene que informar a las autoridades de la enfermedad, no es obligatorio que se sacrifique el animal. No es obligatorio, la persona se lo puede llevar para su casa, mantenerlo en una cuarentena por 15 días y se le realiza la prueba 2, 3 veces más y ya sea que el animal, hay dos posibles resultados, el animal se muere o se recupera. Es importante que sepamos que esta enfermedad no tiene ni vacuna ni tratamiento específico, solamente es el manejo lo que se puede hacer. Ok. Voy a pasar a la siguiente enfermedad equina, que es la encefalomielitis equina. Hay varios tipos de la encefalomielitis equina. En el manual de la OIE solamente hablaban de tres: el oeste y la venezolana, que son los más importantes, pero también está la de Asia. Es un alfavirus, es un virus, y en sí lo que hace es atacar el sistema nervioso del animal. Entonces el animal comienza a presentar hiperplexia, ceguera, ataxia, depresión mental grave, postración, convulsiones y muerte. Y también tiene fiebre, anorexia y depresión intensa. Lo importante de esta enfermedad es que puede pasar a humanos, por lo tanto también es una enfermedad de notificación inmediata, de declaración obligatoria, como dirían, y es endémica en Panamá, en el Darién. Encontré casos registrados por el Gorgas desde 1946, o sea, bastante tiempo ya. En la figura acá se ve la estructura del virus de la encefalomielitis equina occidental, que es uno de los más comunes. Ok, el diagnóstico se hace más que nada por los síntomas característicos de la enfermedad. Una vez que se observan estos síntomas, se hace un diagnóstico presuntivo y después se realiza las pruebas serológicas y moleculares correspondientes. Al ser un virus, no se, es muy difícil detectarlo en sangre, por decirlo de alguna forma, pero sí se puede detectar en cultivos in vitro, que es la forma más rápida. No es la forma más rápida, es la forma más barata, por decirlo de alguna forma, de detectar esta enfermedad. Okay. Tenemos primero el cultivo in vitro. Básicamente se cultivan el virus, el supuesto virus, o sea, se agarra una muestra del animal, ya sea suero o sangre, o líquido encefalorraquídico, que esta, como afecta el sistema nervioso central, es muy necesario. Normalmente las muestras se agarran de animales muertos, la enfermedad mata muy rápido. Entonces lo que se hace es, bueno, mata muy rápido y entonces es necesario diagnosticarla para evitar que el resto de la población de caballos de la zona se termine de enfermar. Entonces lo que sucede es que se enferma el animal, se muere o logran sacar la muestra cuando está vivo. Entonces esta muestra se pone en un medio de cultivo especializado, normalmente con células vivas, ya sea de ratón, de pollo, de hámster o de mono verde, y la dejamos de 48 a 72 horas. Una vez pasada ese tiempo, se revisan los cultivos celulares para verificar si las células han sido infectadas. Las células infectadas se reconocen por malformaciones y mutaciones específicas. Ok, la siguiente forma que se utiliza es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, o sea, RT-PCR. Básicamente, como este es un virus de ARN, se necesita pasar a ADN para poder realizar la PCR. Entonces ahí entra la enzima de retrotranscripción inversa. La enzima de retrotranscripción inversa se une a la molécula de ARN mediante cebadores específicos, que es los que vemos aquí en el cuadro 1. Me pareció muy curioso que ya los tienen completamente patentados, por decirlo de alguna forma. Y una vez que se amplifica o se modifica pasa por el proceso del cual pasa de ARN a ADN, se realiza la amplificación del ADN. Entonces lo que se está observando es que si hay amplificación del ADN del virus es porque el virus está presente. Normalmente se utilizan varios tipos de cebadores porque, como ya les dije, hay
al menos en el manual de la OIE hablan de 3 especies, que es la venezolana, la este y la oeste. Entonces es para cubrir esas 3. De la cuarta enfermedad, de la de Asia, no encontré que ya existieran los cebadores. Ok. También tenemos un ensayo de fijación de complemento, que es el que les expliqué anteriormente, que se utiliza para encontrar un anticuerpo o un antígeno en el suero de un animal. Se realiza, pero el problema que se tiene es que no es muy sensible, no es muy exacto, y algunas veces puede dar falsos positivos o falsos negativos. Por eso es una de las pruebas que menos se utilizan para este caso. La PRN es otro tipo de prueba inmunológica que es muy utilizada para distinguir entre los tipos de infecciones que hay. Se realiza con fibroblastos de embrión de pato o con cultivos celulares Vero o BHK21. Vero, si no estoy mal, es el mono verde, y BHK21 es célula de hámster. La prueba se incura durante 48 y 72 horas y se realiza el diagnóstico se realiza en una reducción del 90% de las placas comparado con los frascos con el virus control, los cuales deben producir un total de 100 placas. O sea, básicamente se compara el control con los resultados obtenidos para saber si es positivo o no para la enfermedad. Tenemos la prueba de inhibición de hemaglutinación, que se basa en que se utiliza para diagnosticar microorganismos que son capaces de aglutinar glóbulos rojos. Si en el suero del enfermo hay anticuerpos contra el virus, se produce un bloqueo de los virus y se inhibe la aglutinación. O sea, si se inhibe la aglutinación es positivo, ya que tenemos los anticuerpos para inhibirla. Ok, y tenemos el ELISA. El ELISA ya también se los expliqué anteriormente, que es básicamente detectar un antígeno mediante anticuerpos específicos, pero acá el ELISA utiliza el anticuerpo IgM, que es uno de los anticuerpos más normales, más comunes que nosotros producimos, pero que se une muy fácilmente al antígeno de los virus. Ok, las muestras utilizadas: sangre de animales durante el periodo virémico, o sea, cuando son contagiosos o infecciosos, y muestras de tejido, normalmente de animales muertos, de cerebro, vaso, hígado, pulmones, riñones, timo, glándulas adrenales, corazón, ganglios linfáticos y médula ósea. También, como les dije, se puede utilizar líquido encefalorraquídico, pero hay que tener mucho cuidado, ya que es increíblemente contagioso y esta enfermedad puede pasar a humanos. En Panamá, esta enfermedad es súper importante que se informe a las autoridades cuando se comienza cuando se cree que el animal la sufre. Hay un programa, el MINA tiene un programa de control de esta enfermedad, ya que es endémica del Darién y se trata de que no pase a las otras fronteras del país. Se ha instruido mucho a los ganaderos de Panamá para que estén pendientes a ella. Normalmente se utilizan las técnicas de cultivo in vitro e in vivo, pero si el animal se ha movido mucho, o sea que ha pasado por muchos lugares antes de ser diagnosticado, antes de ser presuntamente diagnosticado, se realiza entonces el ELISA y el PCR, ya que como es una enfermedad que puede pasar a humanos, es necesario que sea diagnosticada lo más rápido posible para que se pueda hacer las pruebas en las personas que estuvieron en contacto con el animal. Se tiene que, además de informar a los oficiales sanitarios veterinarios, se tiene que informar a la Oficina Nacional de Salud Animal, y normalmente se da una cuarentena por 15 días donde se repite la prueba varias veces para ver si el animal sigue enfermo o no. Se recomienda, no es una obligación, se recomienda sacrificar al animal. Como digo ahí, no es obligatorio. Esto es más que nada porque en Panamá no comemos caballo ni se produce ningún producto primario del caballo. Más que nada lo utilizamos para deporte y para compañía en algunos casos. Entonces no es necesario eliminar al animal. Hay una vacuna contra este virus, pero específicamente contra el del este y el del oeste, si no estoy mal, pero no es muy efectiva
y no hay un tratamiento en sí. Entonces es básicamente ver si el animal sobrevive o no sobrevive. Bueno, el cultivo in vitro, la observación del virus por cultivo in vitro, es factible por un lado porque es más económico que las pruebas serológicas y moleculares, pero demora mucho más tiempo. El ELISA y el PCR, el RT-PCR es más caro, pero puedes tener el resultado en un par de horas. Entonces todo depende de qué tanto necesitas el resultado, de con cuántas personas o cuántos animales estuvo en contacto ese animal antes de que se comenzaran a desarrollar los síntomas. Bueno, ahora les voy a hablar de la enfermedad infecciosa de los bovinos. La primera básicamente las dos que elegí son parasitemias. De hecho se parecen mucho la una con la otra y el diagnóstico hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir la una con la otra. Bueno, la primera es la babiosis bovina. La babiosis bovina es una enfermedad parasitaria en el ganado y se puede dar por babiosis bovis, babiosis virginea y babiosis divergente. El principal vector, el principal causante de esta enfermedad en el ganado vacuno es la bovis y la virginea. Se puede ver, lo bueno de este parásito es que sí se puede ver en sangre. Aquí en la figura 5 al lado se puede ver cómo se observan los eritrocitos infectados con babiosis bovis. Tiene vectores importantes. La garrapata más que nada, es una enfermedad de garrapatas, por eso recomiendan que hay que tener mucho cuidado con las garrapatas en Panamá porque esta enfermedad sí existe en Panamá. Ok, el diagnóstico se puede hacer mediante exámenes, pruebas microscópicas directas que son frotis de sangre periférica del animal infectado o sangre capilar con tinciones específicas. La tinción específica es la de Giemsa. También se puede utilizar el ELISA y el ELISA de competición. También se utiliza el IFAT y la prueba inmunocromatográfica. Pero la prueba de fijación de complementos se utilizaba antes, pero la OIE recomienda que no se utilice para esta enfermedad ya que no es muy sensible y tiende a mezclar un parásito con el otro. Entonces, en vez de bovis puede que sea bigemia o en vez de siquiera ser una babesia puede ser una anaplasma. Entonces recomendaron dejar de usarlo. Primero se tiene que hacer el frotis de sangre periférica o órganos de un animal muerto. La sangre periférica puede ser de un animal vivo y los órganos tienen que ser de un animal muerto. Con la tinción de Giemsa. Una vez los parásitos aparecen en la tinción como se vio en la imagen anterior y se puede entonces realizar el diagnóstico correcto. Las siguientes pruebas que voy a mencionar, que son las pruebas moleculares y serológicas, además del cultivo in vitro, se utilizan más que nada para diferenciar entre las diferentes especies de babesia que hay y para poder terminar de distinguirla con la del anaplasma, que es muy parecido. Tenemos la PCR anidada, que es una variante de la PCR que comprende 2 rondas de amplificación con distintos pares de cebadores en cada una. Esto incrementa la sensibilidad y la especificidad de la detección. Aunque se utilizan, el problema que hay es que aunque se utilizan cebadores específicos para bovis y bigemina, también puede unirse a ovata. Por lo tanto, no es tan específica como se desea. No te dice específicamente cuál es la especie que te está afectando al ganado. Eso es importante para el tema de cómo tratarla y de si se puede o no consumir la carne en futuro, porque por ejemplo los que están infectados con bovis se puede eliminar producen enfermedades en humanos, pero se pueden eliminar mediante pasteurización y entre otras técnicas. Entonces es importante para saber. El cultivo in vitro, que se realiza también con la sangre del supuesto animal infectado o con una parte del tejido de órgano. Se utiliza para ver si hay parasitemia en los glóbulos rojos que se pusieron en el cultivo, si después de 72 horas, si no estoy mal no lo puse acá, si después de 48 72 horas se ve al microscopio, disculpen, y se ve si hay parasitemia en las células o no, y dependiendo de eso se puede decir qué es o qué no es.
Esta sirve mucho para cuando es muy sensible, sirve mucho cuando la infección es muy baja, pero no sirve para mucho a la hora de saber qué tipo específicamente de especie es. Tenemos el ELISA, que ya se los expliqué anteriormente. Se utiliza el suero del supuesto bovino infectado y se pone encima del anticuerpo específico que reacciona con el antígeno y se da la reacción que produce el marcador a observar. Se da también la lisa de competencia, que es una forma más compleja, según lo que leí, es la forma más difícil de lija, que funciona con una inhibición debido al uso de un antígeno de referencia que competirá con el antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo. Es la técnica más sensible que hay. Con esta técnica sí te pueden decir, esta enfermedad estuvo enfermo de esto hace 10 meses. Es la forma más sensible, pero es también un poco inespecífica, ya que no distingue muy bien entre las especies. Bovis y Bigemia se parecen muchísimo, pero se puede hacer cuando se tienen los cebadores correctos. Cuando se tiene el antígeno correcto. Mil disculpas. Ahora tenemos las pruebas de inmunocromatografía, que es una técnica de diagnóstico. Es la técnica más moderna que tenemos aquí y su principal ventaja es que es muy simple y es extremadamente rápida. Es un papelito como los que utilizamos en el laboratorio para decir si es ácido o base. Se desarrolla a partir de proteínas de merocito de B. bovis y Bigemia y se les pone un poco de sangre periférica o capilar y reaccionan inmediatamente. Se puede hacer en campo, que es una de las principales beneficios de esta prueba, pero el problema está en que es muy inespecífica y también te puede dar muchos falsos positivos. Si tú haces esta prueba, es como para no tener que llevarte todo el ganado al laboratorio, sino que si tú haces esta prueba, tú distingues cuál es la vaca que está enferma y te la puedes llevar al laboratorio. No tienes que llevarte todo el ganado para el laboratorio, por decirlo de alguna forma. Uy, disculpen, problemas técnicos. Ok. Las muestras utilizadas en animales vivos normalmente es sangre capilar extraída o sangre periférica. En animales muertos también se utiliza sangre periférica y se toman muestras de tejido del encéfalo, riñón, músculo cardíaco, vaso o hígado. Hay que tener en cuenta que no se puede encontrar en una descomposición muy avanzada. Tiene que estar recientemente muerto, por decirlo de alguna forma. Normalmente se hace la tinción de Giemsa en Panamá, es la forma más rápida y barata de realizar este diagnóstico. Se puede utilizar las pruebas serológicas y de PCR, especialmente en fincas que desean exportar su producto al exterior, ya que muchos países exigen estas pruebas para saber que la carne del animal venga sana o tenga presente o que en ese país específico hay tal tipo de babesia. Ok, acá vemos una vaquita afectada por la babiosis bovina. Okay. La factibilidad de esta enfermedad es de notificación inmediata en Panamá, siguiendo las indicaciones de la OIE. No se exige el sacrificio del animal, ya que hay un tratamiento, el iminocarbina, y se recomienda la vacunación del ganado, ya que hay una vacuna para esto, pero hay varias vacunas, pero no han probado ser muy eficaces. Lo bueno de esto es que el animal se vuelve inmune de por vida si sobrevive. Con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, la tinción de Giemsa y el cultivo in vitro permiten una forma fácil y barata de diagnosticarlo, como ya les comenté, pero sí se necesita la información de las pruebas moleculares o serológicas para exportar la carne si se realizan. Ok, y la última enfermedad de las que les voy a hablar hoy es la anaplasmosis bovina, que es otra parasitemia. Sinceramente es muy parecida a la babiosis. Sinceramente no me di cuenta, no fui consciente de los parecidos hasta que desarrollé la enfermedad, así que ahí vamos. Es causada por el anaplasma marginale en los bovinos, pero se puede confundir mucho con el anaplasma centrale, así que las técnicas de diagnóstico tienen que ser muy específicas. Afecta a los bovinos,
Acá en la imagen se ve cómo se da la inclusión del A marginale en los glóbulos rojos. Ahí se ve los pequeños puntitos que hay entre los glóbulos rojos y ese grandote morado oscuro que hay entre todos los cosos. Es del género Anaplasma, pertenece a la familia Anaplasmoidea del orden Rickettsiales. Los síntomas características son la anemia, la ictericia y puede causar muerte súbita. Esa es una diferencia clave con babiosis. Es una enfermedad que afecta más que nada la producción, igual que la anterior. Una vez que se ha infectado, el ganado se puede volver portador toda la vida, y la identificación de estos animales depende de la detección de anticuerpos específicos mediante pruebas serológicas o del ADN de Rickettsia mediante pruebas de técnicas de amplificación. El examen se hace también como el anterior, con frotis de sangre o órganos con tinción de Ginza, es el método más común a utilizar. Y si no resulta, si necesitamos más información, porque también se puede confundir mucho con babiosis, con algún tipo de babiosis, se realizan las pruebas moleculares. Que por ejemplo tenemos ELISA de competencia, la fijación de complemento antes se utilizaba, pero ya no es fiable por la misma razón que la babiosis. El problema de la prueba de fijación de complemento es que te resulta positiva, pero no sabes si es para babiosis o para anaplasmosis, o si es un falso positivo o si es un falso negativo, así que recomiendan ya no usarla. Aquí les voy a hablar de las pruebas. Tenemos el frotis de sangre u órganos con tinción de Ginza, que ya les expliqué. Como ya les dije, se puede confundir. Si aparece el parásito se puede confundir con babiosis, por eso se realizan entonces otras pruebas. Tenemos el ELISA de competencia, que ya les dije que se utiliza antígenos que compiten con el antígeno presente en el suero del animal o para unirse con el anticuerpo, y así se puede tener mayor especificidad de qué hay en la muestra. Tenemos la prueba de aglutinación de placa, que le reducen CAT. Esta prueba me gustó bastante porque se puede hacer en el laboratorio o en el campo y los resultados son extremadamente rápidos. Es como el papelito anterior, como el ICIT que les mencioné anteriormente, creo que el CIT que les mencioné anteriormente, que es un tipo de papel reactivo al cual se le pone un poquito de sangre y reacciona positivo o negativo. El problema está en que es muy inespecífica, es más que nada, como les decía anteriormente, para saber si tienes que llevar todo el ganado a que le hagan las pruebas o no. Básicamente se infectan terneros esplenotomizados mediante la incunación intravenosa con sangre que contenga eritrocitos infectados por anaplasma. Cuando esta supera el 50%, el animal se sangra, los eritrocitos infectados se lavan y se lisan, y las membranas de los eritrocitos y las partículas de anaplasma se centrifugan. Los sedimentos se zonifican, se lavan y luego se resuspenden en una solución de colorante para producir la solución de antígeno. Esto es básicamente cómo produces la solución que vas a utilizar para la prueba. No es específicamente sangre, sorry, es como un tipo de suero. Está la PCR, que se basa básicamente en la amplificación mediante cebadores específicos del protozoario del Anaplasma marginale en una muestra de suero o sangre de la vaca sospechosa. Las muestras a utilizar son sangre periférica y órganos de animales muertos y suero. Uso en Panamá. Esta enfermedad, todas las enfermedades de las que les he hablado hoy son de notificación inmediata a las autoridades sanitarias veterinarias según las indicaciones de la OIE. Se hace una cuarentena por 15 días donde se le administra un tratamiento de tetraciclina o imidocarb. Se pueden dar cuenta, es muy parecida a babiosis, el tratamiento es muy parecido. El problema de esta enfermedad es que básicamente afecta a la producción, entonces se pierde dinero. En Panamá se utiliza mucho la prueba CAT para realizar este diagnóstico, ya que se evita llevarse todo el ganado al laboratorio, pero una vez que la prueba CAT sale positiva se verifica mediante ELISA mediante ELISA, pero el PCR es
muy experimental. No se ha terminado de definir los cebadores para esta enfermedad. Esta enfermedad es endémica de Panamá, ya que hay muchísimos casos reportados y Panamá cuenta con un clima tropical, lo cual es perfecto para la anaplasmosis. Hay una vacuna para esta enfermedad que es a partir de A centrale vivo, que es otro tipo de anaplasmosis. Confiere una protección parcial contra las cepas más virulentas de anaplasmosis marginales, pero se restringe su uso en medida de lo posible a los terrenos en zonas vulnerables porque puede causar inmunidad, porque es una inmunidad inespecífica. Entonces se puede haber reacciones con otras vacunas que se le pongan al ternero, o sea, puede haber reacciones cruzadas, básicamente. Con respecto a la factibilidad de las pruebas, la prueba de frotis o tejidos se utiliza mucho, pero no es del todo bueno utilizar solamente eso porque no se sabe si es babiosis o anaplasmosis, y muchos países, cuando se va a exportar la carne, muchos países te piden que especifiques qué tipo de parásito se ha presentado en el país o en la finca. También se utiliza CAR, pero es muy inespecífica. Lo último que ya se hace es utilizar el ELISA. El PCR sí se recomienda que aún no se use completamente porque aún se está estandarizando. Ok, mis conclusiones personales son que en Panamá se presentan muchas enfermedades parasitarias debido a su clima tropical. Las leyes sanitarias de los equinos son increíblemente laxas, por decirlo de alguna forma. Necesitan volverse más estrictas si queremos eliminar enfermedades endémicas del país como la encefalomielitis equina. Las enfermedades parasitarias en Panamá, al menos babiosis y anaplasmosis, son fácilmente controlables ya que hay un tratamiento y también se puede utilizar la prevención de la vacuna. Lo más importante con todas las enfermedades en sí es el diagnóstico temprano y la aplicación del tratamiento adecuado. Las recomendaciones, como le decía, es que se vuelvan más rígidas las pruebas equinas, las leyes de enfermedades equinas en Panamá, sino porque, por ejemplo, la encefalomielitis equina, como les dije, puede pasar a humanos, entonces es necesario que se vuelva más dura para que evitemos contagios con personas, la zoonosis. Y la otra recomendación que puedo hacer es que se utilicen más pruebas serológicas a la hora de diagnosticar enfermedades en Panamá, ya que muchas veces solamente se basan en frotis o cultivos. Y estas son las bibliografías que utilicé. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy a la orden.